Pero es un tema para orar. Los inmigrantes de Venezuela están hoy, seguirán estando, y lamentablemente va a seguir pasando en diferentes países. Así que vamos a orar. Señor, bueno, permítame orar. Señor, te damos gracias por estar juntos en este momento. Te damos gracias porque vas a hablar con nosotros. Y Dios, tomamos este tiempo para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Después conversamos del tema de los venezolanos. Ahora vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Vamos a estudiar la Biblia. Porque ya averiguamos y vimos lo que tenemos que hacer. Ahora, voy a poner ahí y hacer preguntas. Cuando pensamos en la gracia de Dios, ¿dónde encontramos la gracia de Dios en la Biblia? De tapa a tapa, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, eso no es lo que normalmente se enseña. Normalmente se enseña que la gracia de Dios es en cierto periodo y nada más. Así que queda descartado. Empezamos hablando de la gracia de Dios para salvación. Y creo que quedó claro que todos necesitan salvación y no hay nadie que esté exento de recibir la gracia de Dios. Por eso lo más importante es compartir el Evangelio. Es cierto, nosotros ayudamos a las personas económicamente, con ropa, de diferentes formas. Bueno, con efectivo no hay que ayudarlos, pero con todo lo demás sí. Pero si hacemos eso y no predicamos el Evangelio, la gente se va a ir al infierno contenta porque recibió ayuda. Quedó claro también que una oración no salva a nadie si no entiende el Evangelio. Después pasamos a la gracia de Dios en la santificación, la obra de Dios en la vida del cristiano, y terminamos viendo lo que era un santo. ¿Qué es un santo? No, perdón, ¿sabe por qué no dejo participar? Porque están en el examen y usted no estuvo. Usted me va a decir que un santo es una persona obediente. ¿Ve? Ahora, si ellos me contestan eso, les pongo un 0. ¿Enid? Enid me va a contestar. Usted le dijo Enid. Enid dice la señora que contestes vos. Llevamos 6 años estudiando esto, para que usted sepa. ¿Qué es un santo? Que se aparta del pecado. El que tenés al lado, ¿qué tal es? No sé. Uy, es el marido. Adri, mirá el santo que tenés en tu casa. ¿Eh? Así. Entonces, ¿qué es un santo, Vicky? Seguir a eso, o sea... 0. Fabi, ¿qué es un santo? Nosotros somos santos. Muy bien. Nosotros somos santos porque nacimos de nuevo. No hay que seguir a nadie para ser santo. Hay que ser santo para seguir a alguien. Es al revés. Está bien. Upa. Después que alguien me devuelva la costilla que me clavé. Entonces, terminamos ahí pensando en esto, pensando que muchos creyentes creen que ser santos es no pecar, que ser santo es dejar esto, dejar aquello y nada que ver. Pensamos en comparación, frustración y engaño. La comparación es Juan y yo. ¿Quién es más bueno? Y Juan, porque tiene más años sirviendo al Señor, porque él traía niños y porque se metía en lugares peligrosos. Los dos somos iguales delante de Dios. Si yo pienso que alguien es diferente, ni siquiera hay posiciones en la obra de Dios. Los que servimos a Dios cumplimos una función, no tenemos una posición. Entonces, antes que me rompa la otra costilla, entonces, frustrar, ¿por qué? Y porque cuando yo peco y creo que voy a ser impecable, me frustro, me deprimo y empiezo a juzgar a los demás. Y es el engaño. Ahora, pensamos en esto, que es lo que estaba diciendo, no me acuerdo quién. Un santo es aquel que no peca, un santo que se aparta del pecado, y fue la lámina que no pude poner. Y vamos a pensar ahora en la santificación y el servicio. Y este es un tema que tenemos que aprenderlo bien. ¿Por qué? Porque es lamentable ver que mucha gente sirve al Señor creyendo que así se va a santificar y creyendo que así va a tener comunión con Dios. Obviamente,
Las iglesias están llenas de vagos que no quieren hacer nada y están llenas de personas que quieren hacer para ser alguien. Pero ninguna de las dos cosas son buenas. Si una persona es salva, sí o sí va a querer disfrutar la santidad. Y si una persona es salva, no solo va a querer disfrutar la santidad, sino que va a querer servir. ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo dijo? No. Es ridículo pensar, yo no sirvo porque a mí nadie me pidió que sirva. No, yo sirvo porque soy un siervo, porque va de acuerdo a nuestra naturaleza. Y lo hemos repetido un montón de veces, pero que quede claro, el servicio es una actividad o es la actitud del corazón. ¿Depende de qué? De mi comunión con Dios. Hay gente que puede venir, salir a evangelizar todo el día, limpiar la iglesia, y lo hace como una actividad. Pero ese día no leyó la Biblia, no oró. Por ejemplo, aquí tenemos las personas que dirigen el culto. Eso es un ministerio. Están adorando a Dios a través de sus vidas, dirigiendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Orar, prepararse, hacerlo de antes. Las maestras de escuela dominical, lo mismo. Los que están en la puerta, solo estoy en la puerta. El que está en la puerta es la persona más importante, porque si pone mala cara, la gente no vuelve. Entonces, todo va empapado en eso. Pero veamos algunas cosas en cuanto al servicio. Juan capítulo 15, versículo 15. Creo que conocemos ese versículo de memoria, la mayoría de nosotros. Que Jesús les pone el freno aquí a la gente. ¿Y qué les dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y marquen la última frase, separados de mí nada. El servicio o el ministerio se hace por una encarnación entre Dios y yo. No es tratar de imitar al Señor, es ver lo que el Señor está haciendo, lo hacemos juntos. Si miran todo el versículo, dice permanecer. Es una palabra importantísima que el apóstol Juan utiliza y habla de una unión para siempre, lo hacemos juntos. Esta palabra se utiliza también en Tesalonicenses como juntamente para cuando somos arrebatados. Pero tengo que permanecer ¿en quién? En Cristo. Si yo tomo un árbol y le quito la rama y te pongo la rama ahí, tarde o temprano la rama se seca. ¿Saben que en estos años cada día veo más gente quemada por el ministerio? Cuando digo quemada por el ministerio, se dedicaron tanto a servir que se olvidaron del dueño del servicio. Nunca uno los veía y se impresionaba pensando en, wow, esta persona sí, miren cómo ora, miren cómo canta, miren cómo hace esto y cómo hace aquello. No es la apariencia. Ustedes lo decían recién, la gente tiene que notar que nosotros somos diferentes por la forma que actuamos naturalmente, no por una actuación hipócrita. Entonces, separados de mí, nada podemos hacer. Si leemos juntos, la gracia de Dios en el servicio, gracia es que yo no merezco. Y piensen esto, ¿cuál es su ministerio aquí en la iglesia? Cuando pensamos en un ministerio, no es donde el pastor te coloca. Dios me tiene por fiel y me coloca en el ministerio. Y la palabra, estoy citando 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y la palabra fiel es digno de toda confianza. Eso quiere decir que no importa el ministerio que te toque, Dios está confiando para que lo hagas. Es Dios. Entonces, ya no trabajo para una persona. En una empresa yo puedo hacer algo para agradar al jefe, a ver si me asciende. En la obra de Dios, tengo un solo jefe, al cual sirvo en forma voluntaria. Entonces, el andar en gracia enfatiza dejar que Cristo viva su vida a través de nosotros.
que Cristo viva su vida a través de nosotros. Así que nosotros somos como el canal que va a servir a los demás, pero es Dios a través nuestro. De otra manera no funciona. ¿Por qué? Y porque yo puedo pararme y enseñar porque tengo algo intelectual, pero si no lo empapé de oración y no lo estudié, ¿de qué sirve? No va a llegar a la vida. Y cuando pensamos en el versículo que leímos, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Saben qué fruto es ese? Es el fruto del Espíritu Santo. No es actividad, es comunión. Es el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, que cuando te das cuenta, el fruto del Espíritu Santo hace que puedas dejar que Dios trabaje a través tuyo. Ahora, busquemos Romanos capítulo 15, versículo 18. Miren la forma que Pablo expresa, ¿no? ¿Lo tienen? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Por medio de mí. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con obras. Si seguimos leyendo, con potencia, señales. Pero es Pablo el que lo está diciendo. Pablo, que había sido criado a los pies de Gamaliel, que conocía las Escrituras mejor que ninguno, pero que había sido quebrantado por Dios, cara a cara, se encontró con el Señor, tuvo un aguijón toda su vida y entendió esta verdad. Por medio de mí. No hay nada que nosotros podamos hacer si no dejamos que Dios lo haga. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero seríamos cristianos carnales. Entonces no veríamos el fruto que abunda en nuestra cuenta. Si volvemos a leer, dice, el andar en la gracia enfatiza dejar que Cristo viva su vida a través de nosotros. Y si leemos el Nuevo Testamento, esta es una verdad que se enfatiza continuamente. No soy yo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Tenemos varios versículos ahí, pero por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si una persona realmente salva, va a querer servir. Yo estoy orando y yo creo que los que venimos los miércoles no solo somos hermanos, somos amigos. Bueno, yo sé que nosotros podemos marcar la diferencia con todo el resto. ¿Por qué? Porque estamos conociendo a Dios de una manera diferente. Ahora, no espere que alguien le diga lo que tiene que hacer, porque, ¿saben? Nadie te quita de la obra de Dios. Uno solo se elimina. El apóstol Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo venga a ser no aprobado, o sea, eliminado. Y no habla de perder la salvación, sino de no tener la posibilidad de servir. Aquí no tenemos músicos dispuestos a tocar, porque tenemos músicos. Y bueno, se pierden la posibilidad porque ¿quién los reemplaza? YouTube. O sea, nadie es indispensable. Somos necesarios a veces, pero no indispensables. Así que no tocan, está YouTube. No hacen esto, no habría un predicador, ponemos una predicación grabada. No hay excusa hoy. Dios no es que me necesita, soy indispensable. No. Dios me da la posibilidad de involucrarme en su obra. ¿Querés estar dentro o no? Ahora, si quieren anoten los versículos, porque cada uno habla de Dios a través nuestro, y yo se los voy a citar. Juan 15:5, Romanos 15:18, Efesios 2:8 y 9, Filipenses 2:13 y Primera Tesalonicenses 2:13. Y después los buscan en su casa. De hecho, el de Efesios habla de que por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, que esto no es de vosotros, pues es obra de Dios y
llegamos al versículo 10, dice que Dios preparó obras para que andemos en ellas. Así que hay una pregunta que está aquí. Estudiamos la gracia de Dios en la salvación, estudiamos la gracia de Dios en la santificación, estudiamos la gracia de Dios en el servicio. A la luz de la gracia, exactamente, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Todos los que estamos acá escuchamos diferentes enseñanzas de la gracia, pero definitivamente no todos los que estamos acá vamos a entender la gracia. Cuando entendemos la gracia, nuestra vida se afecta para vivir diferente. Ahora, lo primero es ser salvo. Hasta que una persona no es salva, no puede entender absolutamente nada de la palabra de Dios. Pero cuando una persona es salva, el diablo se ocupa de cegar el entendimiento para que caiga en la actividad y no tenga tiempo para otra cosa. Entonces, piensen en esa pregunta. A la luz de la gracia, exactamente, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Y al revés, así, ahí está, ahora sí. La clave de la victoria en la vida cristiana, descansa en algo, en el conocimiento que usted no puede vivir la vida cristiana por su propia experiencia o habilidad. ¿Quién es la única persona que vivió la vida cristiana al 100%? Cristo. Y después, nadie más. Así que todos nosotros lo único que podemos hacer es decir, no es mi habilidad, no es mi experiencia. Yo tengo 40 años de experiencia en ministerio. Ya puedo. Saben que si nosotros hemos estado con Adri en varias iglesias y cada vez que llegás a un lugar tenés que armar una estrategia diferente. ¿Por qué? Porque cada lugar es diferente y Dios te enfrenta con situaciones diferentes. No solo porque cambiamos de país, dentro del país cada situación es diferente. Por eso a veces es peligroso pensar, tal libro funciona en Estados Unidos y en Argentina, aquí tal vez no. Porque cada país tiene lo suyo. Ahora, la única persona que vivió la vida cristiana, ¿y por qué no por mi habilidad? ¿Acaso Dios no me da habilidades? Sí, Dios nos da talentos y dones. A ver, pensando en dones espirituales, ¿quién tiene el don de trabajar con los niños? ¿Nadie? ¿Quién tiene el don de la música? ¿Quién tiene el don de salir a buscar gente? No existe. ¿Quién tiene el don para pintar? No. Hay cosas que son talentos. Yo puedo aprender a tocar la guitarra. Podría aprender a cantar, tal vez. Sería un milagro, pero podría aprender. Porque todo eso se aprende. Pero hay gente que nace con esos talentos. Pero un don espiritual es una capacidad que Dios da y que nosotros no la merecemos. Entonces, de golpe, una persona toda tímida sube a enseñar y se transforma. Miren, puedo decirlo aunque esté grabando. Hay un hombre que yo aprendo muchísimo, se llama Daniel Ubel. Cuando uno ve a Daniel, él es introvertido, pero en el púlpito Dios lo utiliza de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque es un hombre que ama a Dios. Varios amigos de él dicen, cuando Daniel sube al púlpito se transforma. Es cierto, porque hasta un chiste te hace. Pero, ¿cuál es el secreto de Daniel? Que no es su habilidad, es el desarrollo de su don. Y eso espero que quede claro. Algunas personas piensan, bueno, yo conozco la gracia de Dios, entonces si hago tal o tal cosa, no, mejor no hago tal cosa, y piensan que tienen que esperar un angelito del cielo. La gracia de Dios es pacífica, no pasiva. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Por qué digo que es pacífica y no pasiva? Porque una persona que vive en la gracia, si se deja controlar por el Espíritu Santo de Dios, va a evitar pleitos.
Es que este tiene esta doctrina y este tiene esta doctrina y me voy a pelear porque yo tengo la verdad. Hay gente que está equivocada, gente que tiene razón, pero Dios no me llamó a ser su defensor, sino su embajador. ¿Cuál es la diferencia? El embajador presenta el Evangelio de Cristo. El defensor de su obra es el mismo Dios. ¿Y qué pasa si viene alguien que tiene mala doctrina? Le enseño lo que yo creo, si lo acepta bien y si no, no discuto. ¿Por qué? Porque no me llamó a pelear. Ahora, busquemos Romanos capítulo 1, versículo 5. Pablo se presenta como siervo, se presenta llamado a ser apóstol y dice algo muy personal aquí. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo? Pero Pablo dice que recibimos la gracia y el apostolado. En el caso específico de este pasaje, Pablo está hablando del apóstol que había en ese momento, pero la palabra apóstol es enviado. Y nosotros recibimos un desafío: ser salvos y ser siervos. Y ser enviado no quiere decir que tengo que salir a otro país. Yo puedo ser enviado a trabajar en Lomas, o en San José, o aquí. ¿Por qué? Porque es Dios que me colocó en el ministerio. Pero ¿cómo lo recibimos? Por gracia. Nada de lo que hacemos es por nuestra propia capacidad. Y eso que quede claro. 1 Corintios capítulo 15, ese versículo es muy lindo. Versículo 10. Y otra vez es Pablo, que podría decir, wow, yo me las sé todas. Pero ¿qué dice Pablo? Por la gracia de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Trabajó Pablo? Trabajó, lo golpearon, donde iba le pegaban una paliza, no se quedaba quieto. Entonces, cuidado, ¿por qué dije antes que la gracia de Dios es pacífica y no pasiva? Porque una persona que verdaderamente entiende la gracia se va a preocupar para que Dios use su vida para que muchos le conozcan. Y va a querer ser el canal de bendición para muchas personas. No se va a quedar sentado un domingo esperando a ver qué le dice el pastor. Va a empezar a moverse para poder caminar al mismo ritmo de Dios, porque Dios y yo somos uno. Pero fíjense, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, como una forma práctica, haga de este versículo personal. Por la gracia de Dios, usted es lo que es. Y trabaja. ¿Qué está haciendo en la obra de Dios? No es que yo voy el domingo porque los demás días estoy muy ocupado. Usted en su trabajo tiene gente conocida que no tiene a Cristo. Y no, es que no me puedo, la gente que pierde el equilibrio. No, es que yo tengo que cuidar mi familia. Por la gracia de Dios soy lo que soy y trabajo mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, que quede claro que todos los que estamos acá recibimos un llamado. Y el llamado es servirle. Si no sirvo en comunión con Dios, lo estoy haciendo por mi propio medio. Y separado de Él, nada podemos hacer, absolutamente nada. Nosotros vamos a tener el sábado la fiesta del Día del Niño. Tenemos un bus lleno para 50 chicos, alquilado para 50 chicos. Yo quiero 100. Es que no alcanza la salchicha, me van a decir. La cortamos por la mitad, es lo de menos. Pero, ¿cómo hago para que vengan chicos? Señor, te pido que el sábado nos manden niños y que agregues a tu obra los que van a ser salvos. Eso es misticismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar y salir a buscarlos.
Si quiero pescado, voy a pescar. Y Dios hizo que seamos pescadores de hombres. Entonces, está lleno de misticismo. Y yo les conté esto, pero una vez llego a una iglesia que tenía una campaña evangelística. ¿Para qué es una campaña evangelística? Para estar varios días predicando el evangelio, que la gente sea salva. Y cuando llego, yo era el predicador invitado, estaban un grupo de la iglesia orando. Hermanos, si se quiere se une con nosotros. Claro, ¿cuál es el plan? Estamos orando para que Dios añada a la iglesia a los que van a ser salvos. Sí, perfecto, oremos, pero ¿cuál es el plan para salir a buscar gente? No, Dios va a traer, no tengo ninguna duda, pero Dios nos quiere usar. Así que el desafío es, con todo lo que tiene hasta ahora, ¿cómo va a vivir la vida cristiana? ¿Independiente o totalmente dependiente en el Señor? Eso es algo que es tan personal, pero el día que entendí la gracia, empecé a vivir mi vida cristiana diferente. ¿Por qué? Porque trabajo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Termino leyendo la definición de legalismo para que la mastiquen para el próximo miércoles, y se las pongo ahí y piensen. Definimos legalismo como un sistema de vida en el que una persona trata de hacer progreso espiritual o ganar la aceptación de Dios basado en lo que hace. Legalismo está enfocado en la conducta y consecuentemente en un sistema de logros. Legalismo es lo opuesto a la gracia. Así que, de hecho, eso está en un futuro libro que hablo de la gracia, porque ese es el tema que me apasiona. Pero piense esto, y tal vez usted hasta ahora pensó, yo sirvo a Dios para poder lograr. Usted no tiene que lograr nada. Y Dios es tan bueno que no solo nos deja servirle, encima nos premia. Yo quiero definitivamente estar en el tribunal de Cristo para recibir esas coronas y tener algo que darle al Señor. ¿Qué quiero darle al Señor? Lo que Él me dé, que sea suyo, ponerlo a sus pies. Vamos a orar otra vez. Señor, en estos minutitos, sé que me desafiaste y desafiaste a cada uno de nosotros a no vivir una vida basada en logros, sino basada en ti. Gracias por tu gracia, porque aunque no la entendamos toda, la queremos vivir. Te agradecemos, Dios, por todo lo que has hecho, pero aún te agradecemos por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.